Buen día, tutor y compañeros. Me presento. Mi nombre es Paula Valentina Núñez Cortés, estudiante de la UNAD en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y al día de hoy estaré sustentando el problema número 2, el cual creé y desarrollé con el método alternativo, que fue el que escogí, el método de Manson, Burton y Stacy. Para comenzar, el problema que creé fue este, que dice: Charlotte, una escritora bestseller de literatura juvenil, publicará su nuevo libro y tiene la intención de ofrecer una edición especial. Para esto, planea crear 150 copias, cada una con tapa dura, ilustraciones y bordes tintados. Cuenta con un presupuesto de 4 millones y el costo base de elaboración por ejemplar es de 30.000. La tapa dura supone un costo adicional de 20.000, las ilustraciones de 10.000 y el tintado de los bordes 8.000 cada uno por un solo ejemplar. Nos pregunta: ¿es posible que Charlotte produzca todos los ejemplares con el presupuesto que tiene disponible? Entonces aquí, para desarrollar, empezamos a aplicar el método de que escogí y tiene tres fases. La primera es la entrada, donde se contextualiza y se ve como qué datos tenemos, qué es lo que nos pregunta, qué es lo que debemos de hacer, se crea como un plan. La segunda fase es el ataque, donde desarrollamos eso que pues planeamos en la primera fase. Y la última es la revisión, donde pues revisamos todo, que hayamos hecho bien los pasos y al final pues damos como esa conclusión, esa respuesta a la pregunta. Entonces empezamos a desarrollar el problema. Para eso, en la primera fase, en la entrada, vemos que Charlotte tiene un presupuesto de 4 millones y esos 4 millones son para producir los 150 libros. El costo base por cada ejemplar es de 30.000 y desea agregar tres características adicionales. Eso lo tenemos claro. ¿Cuáles son esas tres características? Estas: la tapadura, las ilustraciones y los bordes tintados. 20.000 de la tapadura, 10.000 de las ilustraciones y 8.000 los bordes tintados. Entonces, pusimos que para responder a la pregunta necesitamos sumar todo el costo del libro en total, o sea, sumamos los 30.000 por todas las tres características adicionales y luego se multiplicaría por la cantidad de los libros que se quieren pues producir. Entonces ahí empezamos nuestra fase de ataque, donde pues hacemos lo que ya planeamos en la primera fase. Entonces cogemos los 30.000, los sumamos a los 20.000, que eso nos daría, bueno, 50.000. 50.000. Y a eso le sumamos los 10.000 más los 8.000, serían 18.000. Y 808 y 5, son 68.000, que es el resultado que tenemos acá. Y ese total, que sería por cada libro, se hace el total que cuesta producir un solo libro de los como los quiere Charlotte, lo multiplicaríamos por los 150 libros que se quieren producir. Y en total nos daría 10.200.000. Vamos a nuestra última fase, que es la de revisión, donde vemos y hacemos como un análisis de lo que hicimos en la fase de ataque y pues vemos que básicamente ya estamos listos para responder la pregunta. Entonces, en conclusión, Charlotte no puede publicar su nuevo libro porque tiene un presupuesto de solo 4 millones y esto no es suficiente para cubrir el costo total de los 10.200.000, que es lo que cuesta producir esos 150 libros. Ahora, ¿por qué elegí este método de Manson, Burton y Stacy? Primero, pues que todo lo escogí porque la verdad me pareció que era como el más sencillo, solo tiene tres fases y es como el más claro para entender los problemas que son así súper largos, porque pues en la primera fase nos deja ver como todos los datos que nos dan y asimismo saber pues cómo se va a solucionar, si planear como algo. Entonces, pues más que todo fue por eso, es un método muy fácil de utilizar y también la forma de las tres fases pues nos ayudan a comprender, a analizar y a revisar el problema que tenemos y el desarrollo que empleamos pues para resolver este problema. Más que todo fue por eso que lo elegí. Desafíos que enfrenté al resolver este problema, pues como decía al principio, ver como todos los datos que había puesto y todo lo que decía el problema, pues como que me complicó y dije, pues, ¿qué es? ¿Cómo lo voy a solucionar? Pero pues ya al empezar a ejecutar el método que elegí, pues pude ver todos los datos así de manera pues estructurada, cada uno claramente que era como lo que tenía, el presupuesto, los libros y pues cada costo adicional. Entonces pues así pues, me ayudó a entender mejor el problema y a saber qué era lo que me pedían y cómo podía resolverlo de una manera fácil y sencilla. Entonces pues ese fue el desafío y por qué elegí ese método. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy buen día, mi nombre es Dana Camila Pinto Pachón. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y hoy voy a resolver el problema número 2 con un método alternativo que es el método analítico. Así que vamos allá. Un estudiante quiere comprar un computador que cuesta 2.400.000 pesos. Tiene ahorrado 900.000. Cada mes ahorra 150.000 y además recibe un ingreso extra de 300.000 cada 3 meses. Entonces, con estos datos, ¿en cuántos meses podrá comprar el computador? Así que vamos a solucionarlo con el método analítico. A ver, vamos a ir con el paso 1. Vamos a mirar el dinero que nos falta.
Sabemos que el computador cuesta 2.400.000 y sabemos que tenemos un ahorro de 900.000, por lo que restando estas dos sumas, restando estas cifras, nos da un total de 1.500.000. Sabemos ahora que el dinero que nos falta es solamente de 1.500.000. Por esto, ahora vamos al paso 2, que es analizar nuestros ingresos, lo que nos va a llegar. Sabemos que cada 3 meses tenemos un ahorro mensual de 150.000, lo que multiplicado por 3 nos daría un total de 450.000. Además de que en esos 3 meses nos llega un extra de 300.000, por lo que sumando estos dos nos daría un total de 750.000. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar cuántos periodos de 3 meses nos falta. Aquí yo los denominé ciclos, por lo que sabemos que un ciclo es igual a 3 meses. Y en estos 3 meses ya sabemos que nos llegan 450.000 y 300.000, que ya sabemos que es igual a 750.000. Por lo que podemos decir que un ciclo es igual a 750.000. ¿Cuántos ciclos entonces necesitamos para llegar a 1.500.000? Vamos a hacer la verificación. Para llegar a 750.000 necesitamos multiplicarlo por 2. Multiplicándolo por 2 nos da el 1.500.000 que sabemos que nos falta. Por lo que podemos darnos a entender que la respuesta es que necesita 6 meses, es decir, 2 ciclos, porque ya sabemos que un ciclo son 3 meses. 2 ciclos serían 6 meses. Y 6 meses nos daría un total de 1.500.000, que sabemos que es lo que nos falta para comprar el computador. Así que el estudiante necesita 6 meses para poder comprar el computador. ¿Por qué elegí el método analítico? Me parece que el método analítico es una forma sencilla de organizar los datos, de hacer las operaciones paso a paso y llegar a un resultado sin complicaciones. Además de que el principal desafío que tuve al resolver este ejercicio fue que no entendía muy bien cómo realizar el ingreso extra, ya que yo pensaba hacerlo mes a mes, pero me di cuenta de que con el uso de ciclos, haciéndolo con el periodo de tiempo de cada 3 meses, fue muchísimo más fácil. Gracias a eso también pude organizar bien los datos para no confundirme con las cifras. La conclusión a la que podemos llegar con esto es que el método analítico es bastante útil porque permite resolver las cosas de los problemas de manera mucho más sencilla y, en mi opinión, muchísimo más eficaz. Ayuda a entender también mejor la información y a tomar decisiones correctas en la vida real, como el buen uso del dinero. Además, nos fortalece el razonamiento cuantitativo ya que nos enseña a analizar, nos enseña a calcular y a verificar los resultados de forma bastante lógica, como lo es necesario en la vida real. Esto sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Soy Haider Smith Rojas Obando, estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. El propósito de este video es hablar sobre el reto número 3, diferencia entre ejercicio y problema. Vamos con el contexto. Problema número 3, análisis de crecimiento de matrícula. La Escuela de Ciencias Básicas SBTI analiza el crecimiento de matrícula en dos programas clave para los periodos 1601 y 1604. Se busca entender la dinámica de expansión y comparar las tasas de crecimiento. Los datos de crecimiento de matrícula que nos dan para esta ocasión son del programa Ingeniería en Sistemas, programa X, e Ingeniería Electrónica, programa Y, programa 1601 y 1604. La interrogante para esta ocasión es, ¿cuál afirmación describe la relación exacta entre las tasas de crecimiento anual promedio? Ahora, para llegar a la solución de este problema, primero usaremos la metodología alternativa representación tabular. Consiste en organizar los datos, construir una tabla clara con los valores inicial, final y por último el crecimiento. Identificar los patrones. Consiste en calcular el crecimiento restando el valor inicial con el del final. Siguiente paso, comparar visualmente, o sea,
tiene que decir analizar relaciones entre los valores obtenidos. Y por último ya sería la conclusión, determinar la afirmación correcta basándose en la observación. Como primer paso es construir la tabla. Aunque aquí no tenemos la tabla exacta, tenemos los cálculos precisos. Programa X, 1500 menos 2100, lo cual nos da un aumento de 600 estudiantes. Programa Y, 800 menos 1100, lo cual nos da un crecimiento de 300 estudiantes. Pasos 2 y 3. Hay que identificar los patrones y comparar. Como pudimos ver anteriormente, el crecimiento, tenemos 600 estudiantes para el programa X y el crecimiento de 300 estudiantes en el programa Y. Al comparar estos datos, tenemos que 600 es igual a 2 por 300, lo cual sería que el programa X es el doble que el programa Y. Ahora tenemos como conclusión, según la guía, que la opción correcta es la B, que dice, la tasa de crecimiento anual promedio del programa X fue el doble de la tasa del programa Y, tal y como habíamos dicho anteriormente. Esta relación se identifica claramente mediante la representación tabular, facilitando la comparación visual de los datos. Una conclusión general, teniendo en cuenta el método Polya y el método representación tabular, que sería el alternativo, el primero estructuró el proceso mediante comprensión, planificación, ejecución y verificación del problema, mientras que el tabular facilitó la organización visual de los datos, permitiendo identificar relaciones y comparación de manera más clara. Ahora, al comparar ambos métodos, ellos contribuyen al fortalecimiento del racionamiento, siendo el tabular especialmente útil en problemas comparativos. Como reflexión final, la ventaja del método tabular, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, resulta especialmente útil en problemas de análisis comparativo, facilitando la identificación de patrones y relaciones, además que sirve para graficar todo en una manera más clara para que todo el público pueda entender sin necesidad de solo ver números. Además, la aplicación de esta práctica permite organizar la información compleja de manera estructurada, simplificando el proceso de toma de decisiones y análisis de datos, tal como acabo de decir. Y eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Esther Saitarín Acosta. Soy estudiante en la UNED en la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y respecto al rector de la materia de matemáticas para la resolución de problemas, vengo a explicar el siguiente ejercicio. El método alternativo el cual elegí fue el método de eliminación, el cual es un método muy sencillo, fácil de entender y fácil de aplicar. El ejemplo que escogí es sobre una cuenta y es con dos alternativas y pues tratar de identificar cuál es la causa del problema. El problema es, me hacen descuento en una tienda solo si compro más de 100.000 y tengo tarjeta de cliente. Me dicen que no me hicieron descuento porque me cuenta de un total de 95.000 y pagué en efectivo porque no tengo tarjeta. ¿Por qué no me aplicaron descuento? Bueno, en el método eliminativo o de eliminación siempre debemos sacar las opciones que tenemos. Entonces las enumeramos A, B, C, D, depende de cuántas tengamos. La A es no compré más de 100.000 y no tengo tarjeta, una posible opción. B, no compré más de 100.000 y tengo tarjeta. Y C, compré más de 100.000 y tengo tarjeta. Entonces vemos que la real, la lógica es la no compré más de 100.000 y no tengo tarjeta. Pues para que me aplicaran descuento voy a cumplir dos condiciones y no cumplía ninguna. Este método más que todo se utiliza con la lógica y se utiliza para problemas sencillos y no ecuaciones o números grandes o cosas así. Aunque también se puede utilizar en problemas más avanzados y de más dificultad. Es muy sencillo y fácil, muy práctico, así que no tuve ningún problema
al trabajar con él. Me pareció muy fácil, muy práctico, como ya dije. Y bueno, esta fue mi explicación del ejercicio y método alternativo cual elegí. Y bueno, muchas gracias por su atención.